Buenos días. Hoy va a ser una situación diferente a la que habitualmente nos reúne los domingos, que son una tertulia, una conferencia o un mercadillo o lo que sea, ¿no? En este caso es algo diferente, pero que es continuidad de lo que se hizo ya al principio de lo que llamaríamos el curso académico. Primero fue, como sabéis, allí en la Real Casa de la Moneda y el punto era, bueno, comentar esta iniciativa que se iba a desarrollar a lo largo de este año y era tener un asunto monográfico de la óptica temática para el desarrollo de esta persona, que iba a ser los aspectos postales de la Guerra Civil Española. Aquello pues, yo creo que marcó bastante bien lo que ha sido después toda la charla, y hoy sencillamente es pues un nuevo impulso en lo que llamaremos la segunda parte de este ciclo, ¿no? Y bueno, y sin más, pues yo no debo ya. Pues muchas gracias José Manuel. Primero de todo, para los que están en remoto, digamos, vamos a presentaros aquí. El que acaba de hablar es José Manuel Rodríguez Gutiérrez, que es el presidente de la Sociedad Filatélica de Madrid y miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal. Es un experto en historia postal, especializado sobre todo en enteros postales. Y por no ahondar mucho en los currículums, voy a dar solamente unos ligerísimos matices. Después tenemos aquí junto a mí, por cercanía, tenemos a Alejandro Gracia Cenamón, que es directivo de la Sociedad Filatélica de Madrid, investigador de historia postal y uno de los grandes coleccionistas de España y de muchos otros países y coleccionismo que requieren un amplio conocimiento histórico, que es la verdad, descriptivo y geográfico. Y entre ellos están, como no, las censuras militares, de las que ya dio una conferencia de la parte nacional y próximamente dará otra en la parte republicana. En el centro, José Pedro Gómez Agüero, fundador de varias sociedades, entre ellas en 1978 el Grupo de Trabajo Naval Poseidón, en la que continúa como presidente, al tiempo que entre 1995 y 2014 fue vicepresidente de la Federación Centro de Sociedades Filatélicas y desde esa fecha vicepresidente de FESOFI y académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal. Y por último tenemos a Eduardo Consejo Prieto, que es especialista en el correo aéreo relacionado con España y sus dependencias postales. Su colección de historia del correo aéreo en España obtuvo la calificación de oro grande en la SFILNA 2018 y mismo ganador en Buenos Aires, donde ganó además el Gran Premio Internacional de la Exposición. Es académico electo de la Real Academia Hispánica de Filatelia. Bueno, y con esto pues voy a hacer una pequeñísima introducción. Y de ti no dices nada, Raimundo, no te autopresentas, ¿no? Porque si no la gente no va a saber quién eres. Yo soy el mono de la sociedad, así que... Raimundo es el gran organizador, impulsor de toda esta parafernalia de charlas, tertulias, reuniones, aparte por supuesto de ser un gran coleccionista muy especializado en el área inglesa y matasellos de Madrid y historia postal de Madrid y más cosas también, pero bueno. Y el culpable de que esto funcione. Exactamente, y el mayor culpable de que esto funcione. Vale, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues deciros simplemente que en vísperas de la Guerra Civil el estado del coleccionismo filatélico en España estaba, podríamos decir, estancado o quizá en retroceso. Sin embargo, durante la Guerra Civil el número de coleccionistas y comerciantes filatélicos se incrementó enormemente. Los motivos que propiciaron estos hechos fueron, en primer lugar, nuevas emisiones de sellos conmemorativos de las administraciones tanto republicana como nacional. En segundo lugar, la enorme emisión de sellos locales y viñetas políticas de ambas zonas y los patrióticos en la zona nacional. En tercer lugar, la utilización de sellos fiscales inyectados ante la ausencia de sellos postales en algunas zonas. La enorme multitud de marcas postales, franquicias y censuras que dieron lugar con la Guerra Civil. También ayudaron a la explosión del coleccionismo otras características, como son la organización del correo en los dos bandos y el correo de campaña. Y por otra parte, la historia de las familias separadas por la guerra en un bando puede verse a través de las cartas, que de una manera u otra consiguieron estar en contacto, bien a través de la Cruz Roja o de otros intermediarios. Igualmente son muy significativas las cartas enviadas desde y hacia las prisiones. Es decir, aquí se puede hacer todo tipo de coleccionismo, incluida, por ejemplo, la magnífica, estoy seguro,
conferencia que nos va a dar María Teresa dentro de poco con los temas de la Cruz Roja y de la enfermería. Y el curar en tiempos, como lo he llamado, curar en tiempos de guerra. Eso es. Bueno, pues primera pregunta que hacemos por romper un poco la guerra, a José Manuel Rodríguez vamos a preguntarle si en su opinión todo lo que hemos ido enumerando han sido motivos de proliferación del coleccionismo y si las emisiones de la guerra civil han ayudado al coleccionismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, en el fondo tú estás constatando un hecho, eso es así, no es discutible. Lo que sí que es verdad es que también al lado de todo esto está el aspecto menos filatélico del asunto, y es la cantidad de cosas que se hicieron exclusivamente para sacarle dinero a los hospitales. Lo que se llamaba emisiones patrióticas, es verdad que las hubo y algunas, el patriotismo era concebido desde el área que las emitía, claro, eran obligatorias en zonas de influencia, como fueron la disposición del equipo de llano y Sevilla, etc. Pero luego hay una enorme cantidad de sobrecargas locales, cuyo único objeto era timar a los filatélicos. Hay una cosa que además que yo creo que con el paso del tiempo, sobre todo aquí en su clima, estamos viendo y esforzándonos en ello, y es que la filatelia no es ni más ni menos que el estudio, el turismo, etcétera, de cosas relativas al correo, o sea, al sentido real de la comunicación. Eso nunca lo fue. Fue una tomadura de pelo importantísima. Yo creo que en la guerra civil se crearon muchos intereses, muchas formas de sacar dinero, y creo que la polémica es lo que hace que sea tan interesante. ¿Por qué? Pues porque efectivamente una parte muy importante era solamente para sacar dinero, pero si a ese sacar dinero te lo hacían obligatorio, como tú has dicho en un momento determinado, Es que ya no lo mismo. no, te estoy diciendo, estamos creando polémica. Y estamos creando polémica desde el mismo momento en que yo he traído un sobre aquí, que es un sobre totalmente filatélico. Y habla de la primera emisión, que oficialmente dicen que es la primera emisión del Estado español. Está en un sobre con el sello de 30 céntimos de Granada, el local de Granada. El local de Granada, Álvaro Martínez Tina, decía que era una engañifla. Pero al mismo tiempo tenemos otros académicos, ya sea, tenemos otros académicos que dicen que sí que tiene una justificación y tiene un uso real. Tanto unos como otros. Lo que estamos creando es polémica, y cuando se crea esa polémica hace que se hable de ese tema. Yo no voy a decir ni que es ni que no lo es. Él va a decir que no, otro puede decir que sí. No vamos a entrar en ese tema, pero este sobre, que además tiene un valor importante relativamente dentro de los gastos, aquí tiene un solo sello que es, hay un solo sello que es el auténtico, que es en una peseta de Alcázar de Toledo. ¿Por qué? Porque yo colecciono Toledo y entonces le tengo por esa razón. Pero ahí tienes un sello de auxilio de guerra, un sello benéfico un sello benéfico de Granada, y el que teóricamente es el de 30 céntimos, que se había hecho para, por si no había sellos, y el de Franqueo. Y es un sello mandado a Galvez. ¿Qué quiero decir? Que es totalmente filatélico, pero que las emisiones son o no son, crea una dinámica, una discusión, y eso hace que salga. Lo que parece es que yo he leído que este sello, que tiene un facial de 30 céntimos, se emitió cuando la tarifa era de 40 céntimos para el correo interior. Entonces, y además había muchísimos sellos disponibles de 40 céntimos. Entonces, no parece que tuviera demasiado sentido hacer un sello con plástico. Que yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que se puede coleccionar lo que a uno le dé la gana, pero sabiendo lo que colecciona. Es decir, que el que colecciona chapas de cerveza, que sepa que son chapas de cerveza, que no son de oro, por ejemplo, o que no tienen un valor
exactamente o de cualquier otro tipo, sino lo que es. Con lo cual, yo en la charla que ya estuve comentando, lo mismo que ha dicho el presidente, que todas las emisiones patrióticas pues fueron realmente un negocio que organizaron unos cuantos, pero también es verdad, como ha comentado Raimundo, y como también que eso hizo que aumentase mucho el coleccionismo porque estaba bastante estancado. Había habido una serie de emisiones, digamos, especulativas para sacar dinero, todas estas en la época de Alfonso XIII, que realmente circulaban 1 o 2 días, que estaban bastante denostadas por los filatélicos del momento, y había como un impasse. Estaba la parte clásica muy digamos elevada de precio, que no podía llegar al gran público, y de repente surge esta oportunidad de coleccionar cosas que eran asequibles, porque se vendían a un precio que era asequible, independientemente de que valiesen o no valiesen, o fuesen postales o no fuesen postales, y eso de alguna manera dinamizó. Y el sello tradicionalmente se ha utilizado como sacacuartos, como la emisión del correo submarino, que a todos nos encanta, y su única razón, hay un reportaje además que se ha metido por televisión, que a mí me parece bastante bueno, donde lo explican claramente. Su única misión era que la República, el gobierno de la República, obtuviese divisas, porque se intentaba vender en el extranjero y a cambio directamente de divisas, ya que la moneda española pues estaba pues totalmente devaluada y no podían comprar suministros y de cualquier tipo y pagarlo en pesetas, porque no se lo admitían. Entonces necesitaban divisas para poder adquirir cosas. Con lo cual, pues esto es así. Y es verdad que el coleccionismo aumenta, y yo creo que hay que meter la cabeza por algún sitio, como el chaval que antes empezaba coleccionando los sellos que llegaban a casa, y luego eso ya se va seleccionando y se va uno perfeccionando, especializando y dándose cuenta de lo que son las cosas. Podéis hablar. No, yo introduciría un aspecto más que le da o le quita calidad a una emisión, que es en beneficio de quién era. La República ganaba dinero haciendo las emisiones que todos sabemos. El problema es quién ganaba dinero para su bolsillo haciendo las patrióticas de un lado y de otro, y cualquiera se le ocurre unos cuantos nombres, porque los primeros de todos eran los comerciantes filatélicos, y eso no benefició ni a la República ni al gobierno de Franco, beneficiaba en su bolsillo. Y ahí hay un matiz que sí que yo creo que debe ser importante para el coleccionista. Y que aclara... Esa carta, por ejemplo, esa carta está hecha. Está hecha para que después el señor Gálvez la venda. No le demos vueltas. Y es para su beneficio. Perdón, matizaría. El sobre, es posible que no contuviera nada dentro. No, seguro. Seguro. Nada, seguro. Claro, pero es que... Marcelino había oído la palabra. Sí, mi pregunta es, vosotros como expertos, ¿qué valor le dais a estas viñetas y a esto contra el frío, contra el mar y todas estas cosas? Porque no se ve por ahí. Hay una diferencia importante entre una y otra. Sí. Pero hay una maraña de ellas, patrióticos y de ayudas y tal. ¿Se le da valor normalmente? Sí, mira, la cosa es, en mi opinión al menos, la siguiente. Por ejemplo, las que eran obligatorias, porque de alguna forma lo fueron obligatorias, porque las autoridades militares que tenían el control fáctico de determinadas zonas de España obligaban a que se utilizaran, esas evidentemente tienen todo el interés postal, filatélico, etcétera, que haga falta. Otras, que al rebufo de esas, por ejemplo la de Granada, pues tuvieron un único objeto que era el especulativo individual. Pero como dice muy bien Alejandro, al que le guste que lo coleccione. Sí, vamos a ver. Yo, si me permitiese, al plantear que se descalifica unas cartas porque están concebidas por un comerciante, y en concreto habéis citado de Gálvez, simplemente recordar que antes de la Guerra Civil Española esa era una práctica habitual, y que don Manuel Gálvez fabricó
la historia postal que se conoce de emisiones como la de Descubrimiento de América o la de Goya, etcétera, incluso las propias emisiones, ¿no? Y además tenían como objeto o como fin actividades de lo más singulares, ¿no? El cubrir las pérdidas de un determinado pabellón particular de la exposición iberoamericana en Sevilla, etcétera. O sea que esta era una práctica que era anterior a la guerra civil, sin embargo hoy nadie cuestiona, o sea, no se cuestionan las cartas de la misión de Descubrimiento de América que forman parte de una colección que es Medalla de lo Grande, y sin embargo sí que descalificamos estas otras emisiones cuando la concepción es muy similar. Insisto, yo no voy a defenderlas, no me gustan estas emisiones, jamás las coleccionaría, pero recuerdo a un socio directivo de la Sociedad Filatélica de Madrid, Manolo Vázquez Enciso, por el entusiasmo y la vehemencia con la que la defendía, la de la zona nacional, y es cierto. Un comentario que quería añadir al respecto es que bien es cierto, todas estas ópticas son válidas, pero yo tengo una también particular, y es la diferenciación entre el sello propiamente dicho y el sello circulado en carta, porque muchas veces, independientemente de que la carta sea más o menos filatélica o no, hay veces que estas viñetas o sellos no obligatorios han circulado, e incluso han circulado correctamente, han llegado a su destino, pues tiene un cierto interés desde la óptica del estudio de la carta más que del sello. Y en cuanto a las sobrecargas de los llamados patrióticos, pues también decir que todos sabemos que existen las auténticas, entre comillas, y las falsas. Entonces, bueno, pues también yo he estudiado un poco y he recopilado algunas cartas circuladas con algunas auténticas y algunas falsas. Eso lo descubres con el tiempo, no cuando las pagas, ¿no? Pero en todo caso son cartas que han circulado, que han llegado a destino, algunas sí, otras no, porque hasta el matasellos de llegada puede ser de favor. Entonces también desde el punto de vista de historia postal y de estudio del correo en su máxima expresión, que es el efecto postal que ha circulado, pues también tienen interés estos otros sellos, ¿no? Yo creo que lo que has dicho tú es perfectamente real, el hecho de que cada uno colecciona lo que quiera, que estas, mejor o peor, han existido por motivos comerciales, pero también lo que tú estabas comentando de que lo interesante son que esas piezas tengan una razón y hayan circulado. Aquí tengo un sobre también que puede ser lo contrario de este de aquí. Bueno, vamos a dejarlo en medio. Este es un sobre que tiene la emisión de la Constitución de los Estados Unidos en peseta, tiene uno de la Defensa de Madrid y que ha estado circulado a los Estados Unidos con todas las marcas reales. Es decir, son sellos que se hicieron para, es cierto, para sacar unos beneficios estatales, pero que ha circulado realmente. Y esto es un nivel diferente al sobre anterior. El sobre anterior, además es más caro porque lo han hecho más caro, pero este sobre, sin embargo, es un nivel 2. El nivel 3 son los que ya no son especulativos y que han circulado, o por lo menos menos especulativos, que han circulado. Entonces estamos hablando de otro tipo de cartas. Y los de la República anteriores, que es otro, son todos de correo aéreo de la República anterior. Quiero decir que hay distintos niveles, como en todo. Hay distintos niveles como en todo. Esos no es que sean raros ni nada, pero hace que la gente investigue. Y luego hay el nivel superior, que es el que Paje, Jesús Ichá y los demás están haciendo la investigación real, que es sobre el correo auténtico y las personas, el tema personal de ese correo. Por eso tiene tantos matices lo que es el correo de la Guerra Civil Española. Y aquí yo quiero citar, que no lo he dicho antes, que estamos los que estamos, pero hubo 3 personas en la Sociedad Filatélica de Madrid que hicieron muchos estudios sobre este tema, que eran Manolo Vázquez Enciso, los 3 han desaparecido, Álvaro Martínez Pina y de alguna manera las emisiones republicanas, Hermógenes Sanz, en el tema republicano. Y quiero que quede aquí una constancia de que esas personas dentro de la Sociedad Filatélica de Madrid han trabajado ese tema, igual que en un momento determinado la Sociedad Filatélica de Madrid hizo un catálogo que lo editó Correos, el único catálogo que estuvo muy buscado durante un tiempo sobre los sellos locales emitidos por la Guerra Civil.
Es decir, la Sociedad Filatélica de Madrid se ha preocupado mucho del tema de la guerra civil, no solamente en las 17 conferencias que hasta ahora son las que ha organizado RAI por allí, y que tendrán continuación seguro. Sí, ya van quedando menos, porque no te creas tú que hay tantas conferencias de por el mundo. Ya, no. Conseguir 17 conferencias sobre un tema es de nota. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis por ahí? No, pues vamos a cambiar el tema un poco por hablar de otra cosa, ¿no? Yo quería preguntarle a Alejandro Gracia, le quería preguntar, que él es un gran coleccionista, como decíamos, y nos ha dado ya una conferencia sobre las censuras nacionales y otra que nos va a dar sobre las republicanas. ¿Qué aconsejaría a los coleccionistas de la guerra civil en general, pero en concreto de las censuras, para clasificar y ordenar todo ese mare magnum que hay de censuras en los dos bandos? ¿Qué nos aconsejaría? No me digas que te he pillado hoy, porque no, porque sé que no te he pillado, porque es un tema que me viene dando vueltas hace años. Sí, pero es una pregunta muy difícil de contestar. Tiene tanto, pues no sabe cómo ponerlo. Eso es cierto, es muy difícil de contestar. Si hablamos, por ejemplo, de cómo clasificar las censuras de un batallón que va moviéndose de un sitio a otro y que hoy está en Lérida y mañana está en Zaragoza y al otro en Valencia, pues ¿cómo lo hacemos? Provincialmente, lo hacemos por batallón. ¿Tú cómo lo hacemos? Pues yo lo estoy intentando, la parte de censuras lo estoy intentando clasificar por censuras, no por provincial como tengo los matasellos, porque lo otro es muy complejo. Es como lo de los ambulantes. Pues si lo intentas hacer por provincias, pues te vuelves loco y no queda más remedio que hacerlo por líneas. Con lo cual, en el caso de que sean marcas de tipo militar, móvil, lo tienes que hacer por batallones. Eso sí, explicando bien dónde está en cada momento ese batallón, que eso en muchos casos es casi imposible, si no imposible. En otros casos es muy fácil porque, aunque en los remites no se debería poner dónde estaba el soldado, en muchas ocasiones el soldado o el mando lo explicitan, allí vamos, lo escriben perfectamente. La parte de pueblos provincial, pues esa es fácil, esa a nivel provincial, o sea, a nivel de localidad y de provincia o de zona, porque no toda una provincia estaba en poder en diferentes momentos de la guerra de uno u otro contendiente, y eso es sencillo el hacerlo por provincia también, poniendo que en ese momento pertenecía a la parte, aunque las censuras se ven muy bien, las censuras republicanas en cuanto a números, hablo no de las militares, que esas son muchísimas, sino de las que son provinciales o de localidades, son muchísimo menor el número que las de la zona nacional, y esas yo desde luego las agruparía provincialmente. Y luego tenemos, digamos, las autocensuras que eran válidas, que utilizaban pues partidos políticos, agrupaciones, tanto de uno como otro bando. Pues en uno estaba FE y Hons, que tenían capacidad de autocensura, y por otro lado estaban los consejos territoriales o CNT o uno partidos políticos. Entonces yo eso siempre lo agruparía, lo mismo que los de los batallones, pues censuras de falange, por ejemplo, y entonces poner la censura de falange y contando esta que estaba en tal zona, en tal otra y la demás allá, de esta manera. Pero es complejo, porque si organizar una biblioteca de libros es muy complejo, y por eso hay archiveros que la gente que no se ha puesto a colocar cosas le puede parecer una profesión muy sencilla y una tontería, y no lo es para nada. ¿Cómo clasificas un libro? Por el título, por el autor, por el tema, por el país, es decir, por el año, es decir, te puedes volver absolutamente tarumba. Para luego una rápida localización, porque lo que estamos hablando es que luego, si tú por ejemplo vas a hablar en una charla o en lo que sea, y vas a hablar de falange, y lo tienes provincialmente, pues tienes que ir provincia por provincia extrayendo todas las piezas para poder dar una visión luego general del asunto. Y
Y eso es muy complicado. Si lo tienes organizado por franja es fácil, pero ¿y si lo quieres hacer provincial y decir qué tal? Es decir, que esto es un tema muy complejo y yo creo que muy personal. Supongo que además eso lo tienes en función de una base de datos. Porque lógicamente, si lo haces Sí, por la base de provincia, datos, la si base lo de haces datos por la tengo provincia, aquí. pero la base de datos de Excel, un Excel simple, sin más, si tú metes la provincia, metes el batallón, podrás luego buscarlo, pero es complicado. Es muy complicado. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la censura y es una singularidad, y es aquellos, no lo he visto todavía sistematizado, que estaban exentos de censura. Exento de censura. Bueno, yo lo conté en la charla. Lógicamente la parte de exento de censura sobre todo se ve en la parte nacional, porque además la censura en España, sabéis, os conté que estuvo hasta el año 44, y lo de exento de censura ya hay algún caso en que no sé por qué estaba exento de censura. En algún caso, ¿Por qué lo lógico es que esa persona, si se investiga persona por persona, pues tuviese algún tipo de responsabilidad política o militar importante, pero que incluso hay postales que están exentas de censura, lo cual es un poco absurdo, porque la postal se puede leer perfectamente, no hay que hacer nada con ella, la lee cualquiera, está todo expuesto, y sin embargo, pues tiene una marca de exenta de censura. Y luego, lo que os conté, lo de la censura se hacía sistemáticamente, es decir, si se censuraba a Franco, cuando ya era generalísimo, no cuando era un general más, se le censuraba por parte a lo mejor de un sargento que estaba a cargo de una oficina de censura en Pontevedra, y le censuraba la carta, o bien dirigida a él, lógicamente, las que escribía él, que salían desde la oficina central, pues esas la censuraban, pero todas las que recibía, y luego todos los italianos censuraban directamente en Italia todo lo que iba dirigido a España y, por supuesto, a Franco. Eso el conde Chiano lo tenía ahí absolutamente controlado. Es decir, que la censura se ejercía aun con el exento de censura. O sea, yo creo que las exentas de censura son las que más se leían. Bueno, obviamente, sí. No se censuraba todo el correo, ya os lo comenté también, porque es imposible. Es decir, entonces había unas cuantas serie de personas o organismos o remitentes que estaban marcados, y se censuraba el 100%. Y luego de las otras se hacían al azar, lo cual no evitaba que se le pusiese la marca de que había pasado por la censura. Eso se ponía siempre, salvo algún caso raro que se les escapaba, pero es muy raro, en la zona casi todo está marcado. Concretamente los exentos, aparte de algunos que no se sabía por qué. Bueno, normalmente, claro, las embajadas, consulados, todo ese tipo, y porque se censuraba las cartas que iban, por ejemplo, de países amigos, no se censuraban tanto en esa época, pero luego se censuraban en el país. Las que iban dirigidas a Alemania, a lo mejor no llevan censura española, que casi todas la llevan, pero se censuraban en Alemania, por lo cual hay cartas que llevan hasta 4 censuras distintas. Un comentario sobre la enorme variedad de tipos de censura, de criterios de clasificación y todo esto. Es que a mí me ha dado ahora por recopilar censuras relacionadas con la aviación, que eso lo he encontrado en el bando nacional, por cierto, no en el bando republicano. En el Genera hay 2 nada más, uno que es el Aeródromo de los Alcázares y otro que es de Valencia, que pone avión, que está más relacionado con que yo creo que está volado por avión que una censura militar de aviación. Aquí he visto una que ha traído José Pedro, que bueno, por lo menos me vas a pasar. Sí, ya que no me la quiere vender. Es que, claro, censura militar, aviación Torrijos. Tiene otra marca fantástica, dice, aviación militar, aeródromo de Torrijos. Entonces, yo de esto habré recopilado igual 8 o 10 marcas. Hay 2 muy bonitas de la Dache, por ejemplo, hay una de Sevilla, que es más conocida, y realmente es algo curioso. Algún día, pues, con un poco de suerte, haré un articulillo. Ahora que está aquí Eugenio, igual encuentras un slot y lo ponemos ahí en el eco, porque es muy curioso que a que yo sepa, y si alguien sabe algo, estaré encantado de que me lo diga, que me lo cuente, de recibir información como esta que me acabo de llevar, una buena sorpresa. Entonces, eso es muy interesante también. La censura de aviación, cada uno con su tema, claro, yo con la aviación. Tienes la suerte de que no tienes problemas de organización, pues solo tienes 8 o 10, casi da lo mismo como las pongas. Efectivamente, realmente por tipo de aeronave quizás, en la base.
ya que estaba hablando Eduardo Consejo sobre estos temas, vamos a hacerle también a él una pregunta. Realmente, lo que es la guerra aérea en España, pues seguramente en la guerra civil, pues seguramente fue una de las pruebas más importantes que hubo de los ejércitos que luego más tarde se confrontaron en la guerra civil, en la guerra europea, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y realmente ahí se probaron pues, cantidad de armamentos, cantidad de aviones por parte, sobre todo, alemana, italiana y rusa. Y en consecuencia de eso, bueno, hubo correos aéreos muy raros que yo me he topado alguna vez con alguna carta en el que se han ido, a lo mejor, han volado a través de Francia, de Marsella, se han enviado desde Palma de Mallorca. Tengo una carta que pone vía Alcudia-Marsella, y no la he traído. La Alcudia la he traído para que la viera. Es muy curioso. Había envíos muy raros. ¿Y qué importancia tuvo todo esto, todo el correo aéreo en la guerra civil? ¿Fue realmente muy importante? ¿Más importante que tan importante como el correo terrestre? Muy importante fue y variadísimo y fundamental y necesario. Yo di una charla aquí, recordaréis alguno, sobre el restablecimiento de Iberia en la guerra civil, cuando en el año 37 Fernando Quindelán busca establecer unas líneas aéreas nacionales y se forma Iberia. Empieza a volar en agosto del 37 y luego en mayo del 38 las autoridades postales firman un acuerdo para el inicio del correo aéreo el 5 de mayo del 38. Charlas sobre esto, y la verdad es que no dejo de encontrar cosas nuevas sobre esa efeméride concreta del 5 de mayo, pero es verdad que los alemanes, que fueron los que fundaron Iberia, por cierto, en 1927, Lufthansa se había fundado en 1926, fueron los primeros intervinientes, ya desde casi el primer momento, ¿no? Con el aéreo con ISMA, la el transporte aéreo. Todo lo que trajo Alemania al principio fueron Junkers 52 y luego aviones Heinkel, se formó la Legión Cóndor, toda esa historia la conocéis muy bien y tampoco es que sea yo muy experto, solamente he leído un poco porque me he centrado mucho más en el correo. Y comentar un poco también en marzo, si todo va bien, una anécdota curiosa relacionada con el correo aéreo es que, como seguramente muchos sabréis, Juan de la Cierva contribuyó a la contratación del Dragon Rapid para traer a Franco desde Canarias. Entonces Juan de la Cierva, que había sido un poco ignorado y no pretendo hablar de Juan de la Cierva ahora, ya habrá otro momento, por la República, se tuvo que ir a Inglaterra a establecer una compañía de fabricación de autogiros. Total, que no en vano, por esa colaboración y por el respeto que mereció Juan de la Cierva, que murió en accidente de aviación, por cierto, en Croydon, Reino Unido, en diciembre del 36, mereció la primera emisión de correo aéreo que empezó a publicarse, a emitirse en enero del 39 como destacado ilustre protagonista, ¿no? Los italianos también luego empezaron, es curioso porque los alemanes, tal como cuenta Paco Aracil, estaba revisando admitir, para ponerme un poco al día en algunas cosas que se van olvidando, ¿no? Dice que los sigilosos que eran los alemanes en cuanto a su presencia y participación en la guerra, habiendo firmado el comité de no intervención, y lo escandalosamente propagandistas que eran los italianos, ¿no? Por los opuestos realmente. No voy a entrar en esto porque ya digo que no soy experto en lo que son las operaciones de la aviación militar en la guerra. Si estuviera aquí, para descansar nuestro amigo colega Jesús Salazar Rezama, nos podría dar unas cuantas ideas al respecto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que era importante mantener la comunicación entre las zonas de cada bando. Tanto Lufthansa como Ala Litoria estaban del lado nacional, por así decirlo, mientras que Air France estaba del lado de la República. De ahí la comunicación vía Mallorca hacia Marsella, porque los franceses les interesaba mantener su línea con Argel, y para llegar a Argel tenían que parar en Baleares. Primero fue en Mallorca, cuando Mallorca fue tomada, pues se fueron a Menorca. Entonces mantuvieron siempre esa escala para poder ir a
Argel, y luego a la Vitoria, que también paraba en, no sabéis, la escala de Palma para ir hacia Roma y de ahí a Europa, o luego hacia Melilla y Cádiz en ese sentido. Efectivamente, saber las consecuencias directas que pudiera tener el correo aéreo en la guerra civil es muy difícil. Habría que estudiarse todas las cartas de las personalidades que pudieran haber viajado a través de ese correo. Quiero decir que una de las cosas que una de las cosas más divertidas que tiene el correo aéreo de esta época es los cambios y estudiar el porqué de las cosas. Yo procuro tener siempre alguna cosa para verlo, esto no lo vais a poder dar un vistazo. Es una carta dirigida desde Argel hasta Cádiz y te pone arriba vía Hendaya y además tiene vía Hendaya y además tiene la marca del correo aéreo de Burgos y la del correo aéreo de Sevilla. Y la censura, es decir, ¿qué vueltas ha dado una carta para llegar desde Marsella, desde Orán hasta Cádiz? Entonces, por delante y por detrás, es una de las cosas divertidas que tiene. Eso me refiero, claro, un número infinito en patera, Sí, el patero hubiera sido más fácil, pero es que de la misma manera que eso parece que se puede estudiar más fácilmente, hay todo lo que es los italianos que tenían sus campos, sus aeródromos en la zona de Albacete, bueno, en varios lugares, pero claro que mandaban su correo aéreo y que está mucho menos estudiado. Es decir, todavía quedan muchos campos donde poderlo hacer. Las cartas están, las cartas del oficio especial tal, del número 3, el número 5, pero cómo se enviaban. Tienen el franqueo superior, con lo cual, una de las cosas también más interesantes es que está implicando a todos los países del mundo, a los muchos países que vinieron aquí a luchar y los que intervinieron a través de sus barcos, de sus aviones y de sus propios correos. Eso hace que el periodo de la Guerra Civil sea interesante no solamente en España, sino también en un montón de países. Desde el punto de vista del correo aéreo, verdad, solamente un matiz que a mí siempre me interesa mucho. Y es que yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Pero yo también, cartas en las cuales el concepto del correo aéreo es más intencional que otra cosa. Quiero decir que muchísimas no se han montado un avión nunca, ni han volado. Eso desde luego, porque era imposible, entre otras cosas. Pero, y cuando era posible, pues también porque la normativa estaba tan... No hay que olvidar que en la guerra todo es confuso. Entonces, pues, los franqueos no son adecuados. Resumiendo, que es un aspecto también muy interesante que analizar. Perdón. A veces no había ni sellos. Lo veo que como ha salido el polémico Granada, iba a sacar otros polémicos para preguntarte. Claro. ¿Qué opinas de los 3 aerogramas? El de Euskadi... Los 2 Euskadi y el... A ver. Pues opino que hay alguno que ha circulado, de verdad. La mayoría no han circulado. Uno de los de Euskadi, hasta donde yo sé. Sí. O sea, la primera pregunta es si se hicieron durante la guerra o en el año 50. Bueno, esa es la primera. A ver, en un caserío del País Vasco, nuestro amigo, bueno, no lo digo, tenía pliegos así, o sea, montones de tacos de este tipo constitucionales. Los aerogramas de Euskadi jamás fueron aerogramas. Un aerograma es algo que en sí mismo ya implica que se paga un servicio para de transporte aéreo de la correspondencia. Los que se conocen circulados tenían sus sellos encima como cualquier otro tipo de sobre. Es decir, en concepto de aerograma nunca lo fueron, nunca. Eso que quede claro. Lo cual no quiere decir que no circulara, claro, también podía circular otro sobre con un membrete del que sea, pero no tiene eso el carácter de lo que entendemos por un aerograma, es decir, un sobre en el que ya está incluido el precio y lo habilita para su circulación aérea. O sea, eso quede claro. Entonces, ¿qué es? Sencillamente otro movimiento de sacacuartos, o sea, así que como los cepelines, joder, o sea, que hay tal cantidad de cosas que en nuestra afición ha servido de base para el negocio de algunos que... Lo que pasa es que en el caso de los aerogramas debieron sacar pocos cuartos. Claro, porque no se lo debieron vender a nadie, ¿no? Pero ¿cómo te digo que yo por eso tenía el saco así de todo? Hay pliegos enteros. Claro. Estos estaban impresos en 4. Un comentario. A mí es que me gusta meter baza para que... No, pero es que debe ser. Como debe ser. La carta, interesante, y
también lo que decías tú al principio, Ray, lo de cartas que iban a Pudi, a Marsella, esa carta para ir de Argelia a Cádiz fue por avión hasta Marsella y a Baleares. De Marsella fue por tierra hasta Hendaya, de Hendaya fue por tierra hasta Burgos. En Burgos fue por avión hasta Sevilla, porque tiene marcas de correo de Burgos y Sevilla, es que, por lo rápido que he visto, y luego por tierra hasta Cádiz. Semejante vuelta que tuvo que dar, era la ruta posible. Lo cual dice mucho en favor del correo. El esfuerzo enorme para llevar una carta de un sitio. Y además iba para unas prisiones. Sí. Sí, además, quiero decir que es una cosa que es muy curiosa porque es lo más interesante del correo. Porque es que si uno empieza a dar una lista de lo que tiene la Guerra Civil Española, nos encontramos, es que un montón de epígrafes, los sellos, que todos emitieron de más para vender o tal, las sobretasas que hay por todos sitios, las viñetas, que no se nos olviden, que las viñetas también son una parte importante del coleccionismo, que esas no tenían interés, no son postales, pero sí son historias. Las tarjetas postales de franquicia que se enviaban, las tarjetas patrióticas, las censuras, como dice Alejandro, las franquicias militares, las brigadas internacionales, que son otro mundo, y que Jesús nos contó cómo se está investigando, Jesús Hicha el otro día, persona por persona. Las tropas italianas, de los que hablará Julián Palmero, el correo, todo lo que implica con el correo, con las distintas tarifas, Raimundo, José Manuel, Julio Peña, hablan del tema. El correo aéreo, la intervención naval extranjera, la intervención naval española, que tuvo Juárez Crigas, los campos de concentración, lo de Tanis, que además tiene estudiados quiénes son las personas que estaban allí en el campo y qué pasó de ellos, que eso es historia, eso no es... Filatelia tiene una parte. Los servicios, como lo de María Teresa, las colonias, los países. Los dos tomos del collage, vamos. Claro, es que realmente es que queda de sí muchísimo. Y una cosa muy bonita, ¿verdad? Que estéticamente es muy atractiva, que es toda la propaganda política que se hizo impresa en los sellos, en los sobres, no solamente las viñetas, sino los sobres y las tarjetas de un bando y de otro. Es incluso con artistas magníficos. El material lanzó desde aviones, la Claro, propaganda desde aviones, eso. los periódicos que se hacían para lanzar, pues, o sea que... Yo en cuanto hay una parte que para mí es oscura a nivel postal, y que a ver si también me ilumináis, es, como sabéis, Portugal tenía tropas en los dos lados. Uno, que eran los viriatos, que estaban con la parte nacionalista, y otra a través de brigadas internacionales de brigadistas que estaban con la parte de la República. Y yo no he conseguido nunca encontrar una carta. Ni de uno ni de otro. Ni de uno ni de otro. No digo que no existan, digo que yo no he conseguido encontrar ni ver. De brigadas, por ejemplo, lo dudo, porque no era muy proclive la situación Claro. para que nadie llevase una carta en Portugal. Claro, pero los Menos viriatos que que iban aquí. en la parte nacionalista, que ganaron la guerra y tal, y sin embargo, yo nunca he visto material postal. Quizás tuvieran previsto indicar que eran villanos de su grupo. Pero irían dirigidas a Portugal y a lo mejor con el nombre de alguna manera. Yo nunca, no es que me haya vuelto loco buscándolo, pero nunca, Portugal e Irlanda son temas ¿verdad? Sí, absolutamente sí. desconocidos. A ver, Eugenio, tenía una pregunta. Bueno, a raíz de lo que comenta José Pedro sobre el tema de las franquicias militares, yo hice una colección en los años 70 de franquicias militares y me llamó mucho la atención. Yo lo hice en la mili cuando se hacía en la Escuela Superior del Ejército, y entonces yo estaba al cargo del departamento de mecanografía, donde los coroneles hacían los cursos para ser general y nosotros les dábamos, digamos, cobertura logística en este ámbito, y al lado estaba archivo, y me llamó mucho la atención el tema de las franquicias militares, porque al final la organización que se hace por parte de Franco del ejército, que es una organización para asegurar el control de la población y no tanto para la defensa
territorio nacional se basa fundamentalmente en la franquicia. Todos los organismos militares, del cuartel general del Generalísimo hasta las regiones militares con sus capitanías, etcétera, tienen esa franquicia. Y esa no varía apenas desde el final de la guerra hasta la transición, que es cuando ya se modifica el ejército y se dedica más a la defensa del territorio nacional que al control de la población que implicaba el régimen del Generalísimo, ¿no? Ahí hay un ámbito muy interesante. Yo tengo una colección en ese sentido, pero insisto, es curioso que una colección de los años 40, justo después de la guerra, y de los años 70, de las franquicias militares españolas, no es tan diferente. Básicamente es lo mismo, aunque las franquicias puedan haber evolucionado, y no mucho, porque mantienen la misma corona, el mismo formato de grafo fechador, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un ámbito muy interesante que a lo mejor podría ser objeto de una conferencia. Y otro que sugiero es, a raíz de ese excelente reportaje documental que se hizo sobre la serie de Correo Submarino, dedicar una de las conferencias a exhibir ese reportaje y a lo mejor a que una persona... Tiene copyright, ¿eh? Sí, bueno, pero se puede ver la tele aquí, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Es decir, que emitirlo públicamente, si luego lo subimos a la red, habría que pedir permiso. Invitemos a lo mejor al realizador que lo ha hecho a que nos lo cuente y la cosa tendría un doble interés. Seguramente podría venir a explicarnos cómo se hizo, las dificultades que se revistió desde el punto de vista de la historia postal, y eso legitima, por tanto, a que lo podamos exhibir por ser el autor. Nada, dos aportaciones o dos sugerencias para conferencias posibles, ¿no? Sí, de hecho ese reportaje estuvo en la tele de lectura libre, o sea, para verlo libremente, y en un momento determinado lo retiraron. Estaba para visión. Pero está en YouTube. ¿Qué? Está en YouTube. No, estuvo en YouTube, y lo retiraron totalmente. Razón de otros para que lo veamos el tiempo, y hay quien lo puede tener grabado porque se lo descargó en su momento. Yo sé quién lo tiene, no voy a decir más, pero quiero decir que se descargó por cuando era libre. Pero Alejo conoce al realizador, al director, si lo traemos aquí para que nos lo... No, ese no es bueno, pues alguien que intervino en ese tema, ¿no? Las censuras... Voy a intentar, yo pensé que le conocías. Pero haré por conocerlo y por incorporar. Y las franquicias militares que tú estás comentando, la ventaja que tengo, lo que tienen en la época de la Guerra Civil, es que, la normativa de 1908, la normativa de franquicias postales de 1908, se estuvo utilizando de forma rigurosa hasta la Guerra Civil. Es decir, esa franquicia del decreto era la misma. ¿Pero qué pasó en la Guerra Civil? Pues que con la proliferación de unidades, las cambios diferentes de unidades, los republicanos que tampoco estaban muy a favor de seguir las normativas generales, que no se sabía. ¿Qué sucede? Que las censuras militares hay en la parte nacional, fundamentalmente, estoy hablando de las militares, se ajustan a la normativa de 1908 y sin embargo muchas de las nacionales y de las republicanas no lo llevan. Entonces te da lugar a que marcas de los regimientos sean utilizadas como marcas de franquicia, como tal. Es decir, la marca normal. Os contaba en la conferencia del otro día que los italianos ya establecieron, en la Armada italiana, cómo establecieron que las marcas administrativas, cuando no existía una marca de franquicia, servían como franquicia. Y en la guerra de África pasó, sí. Claro. En la guerra de África no existió la marca franquicia, sino sencillamente el sello de la unidad militar era suficiente de franquicia. Esta, por ejemplo, que hay aquí... Hicieron la postal, dos postales militares, pero tenían que llevar el sello que era el de la unidad. Y curiosamente, al revés... Existen cartulinas que no responden al modelo oficial que circularon igualmente. Perfectamente. Y existe también al revés. Hay cartas que han circulado libremente, simplemente con la marca de censura del regimiento. Y no lleva marca del regimiento como tal, es la de censura del regimiento. O sea que, no llevan nada. Es que está, por ejemplo, que la puedes pasar para allá también,
es una carta enviada a una madrina, la madrina de guerra. Sí. La madrina de guerra. Es una carta a una madrina de guerra y tiene la carta de los zapadores. Les gusta. Es de un batallón de zapadores, simplemente primera compañía, y además la censura militar de la no es la primera, la compañía número 15 y de la 15, con marca del socorro, no veo bien, de frente militar y hospitales. De frente y hospitales. Ah, no, ahora es la misma, pero quiero decir. No solamente que se le ha pasado lo mismo que cuando he visto la censura de Alicia. Hay cosas impresionantes. Claro, sí, es que, y además todas, y muchas de ellas que no están habladas porque tienen su efecto histórico. Esta carta, por ejemplo, que esto es la última carta que se lanzó, que emitió, que se ha recogido del crucero España, porque la echó el marinero en el Ferrol, se marchó y se hundió el barco. O sea que le hundieron. Con lo cual es una carta escrita por el marinero antes de ser hundida. ¿Dónde pone que es? No, sí, En verde. hospitales, censura militar. ¿Pero dónde pone que es madrina de guerra? No, está dentro. Dentro de la carta. Dentro en la carta porque está al interior. Con lo cual... No te lo Ya le he pedido yo también. No, yo no soy el lote. Pero la vendes tú, o sea, que esa no te interesa. Te hago una foto. De hecho, vamos, creo que lo más divertido en una reunión de estas es esto, el poder ver, oye, que esto está bien. La envidia que das. No, porque estoy seguro que tú traes las tuyas y me dan muchísima envidia, porque habrá cosas que me gustaría tener, la de Marcelino también, y la tuya también, con lo cual todo esto es picarse unos a otros, que es lo divertido que tiene la filatelia. Donde se seduce Y conocer. la unión hace la fuerza, ¿no? Pero esos hospitales no te interesa para nada. Para nada. A mí sí. Yo creo que él debería hacer un gesto, ¿no? Bueno, yo creo que nos ha servido para ver... ¿Tienes más? ¿Tienes hospitales? No, es que esto es un pupurri de cosas que podrían tratarse aquí y que, bueno, pues podría ser interesante para animar la atención. ¿Alguna otra carta nos quieres enseñar? No, porque aquí vamos a ver, cada carta es una historia y seguro que cada historia tiene una conferencia para enmarcarlo históricamente, que es lo divertido que tiene. Si esta es la última, pues esta es un correo del Cabo San Vicente, del patrullero Cabo San Vicente, censurado por la comandancia y enviada a Suiza por avión, para los que les gustan. Esta, por ejemplo, es una carta enviada desde Odessa hasta París por el Elcano, no el Juan Sebastián, no el buque escuela, sino el buque de la transatlántica, que se dedicaba a llevar las armas entre Odessa. Dicen que también a los niños de la guerra, yo creo que no lo he documentado, pero está enviada desde Odessa al capitán por el capitán del barco. Cada uno tiene su historia y eso es lo divertido de nuestro coleccionismo. Y ya está, y que cada uno coleccione lo que quiera. ¿Alguna pregunta que sacar desde que cerremos? Yo quiero enfatizar lo que ha dicho José Pedro, que es importante, y es decir, cómo en este foro hemos conseguido trascender el concepto de filatelia del sello pegado en el álbum a todas estas cosas que son muchísimo más divertidas. Efectivamente, que son pura historia. Decía Paul Preston en la historia de la Guerra Civil Española, allá por los años 80, que se habían escrito ya más de 20.000 libros de la Guerra Civil Española. ¿Y por qué se habían escrito tantos libros y se había levantado tanta polémica? Porque tuvo muchas connotaciones históricas que a lo mejor como guerra como tal no fue tan importante y ni tan larga como la guerra de Vietnam o la guerra, todo esto lo decía Paul Preston.
o no fue tan importante como las guerras de Oriente Medio u otras, o la Segunda Guerra Mundial, la primera, ¿no? Pero sin embargo creó mucha polémica porque fue una lucha entre dos pueblos que estaban completamente enfrentados y donde además en la guerra se probaron distintos armamentos de lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay muchas más cosas que decir. La última guerra romántica. La última guerra romántica.